Esta de cifra, la verdad que me dejó un montón de insumos para analizar sumamente interesantes. A ver. Antes de entrar en ello, quería comentarles que tú hiciste una mini encuesta de la cual el 50% dijo que no había sufrido ningún robo y otro 50% dijo que sí había sufrido robo o un integrante de su familia. De ese 50 hay un 25 que no lo denunció y un 25 que sí lo denunció, no importa quién fue. Sí, La pero ¿cuán mayoría, representativo sí, es de resultado fue un de este integrante de mi general? familia que no lo denunció, Sí. pues le robaron el celular de dentro de la cartera Sí. y también le pasó lo mismo. No será Bueno, en el Cojín Rock, ¿no? pero ahí ya tenés una diferencia en lo que sería una denuncia formal ante una comisaría, Sí. tendría el registro de un solo robo, cuando en realidad hubo dos. Entonces, por eso la encuesta esta a mí me parece interesante como insumo para sumarla a la encuesta también tradicional, ¿no? Lo otro es que arroja un resultado sumamente interesante con respecto a Montevideo e Interior, que puede no sorprender a nadie, pero la verdad, qué diferencia, ¿no? Enorme en cuanto a robos entre Montevideo e Interior. O sea, se vive mucho mejor en el interior del país. Pero no eso se fue sufre tantos siempre delitos. así, acuérdense. Sí, ha sido siempre así, Siempre pero así. uno pensaba que de repente con el crecimiento del delito, no solamente en Montevideo, en área metropolitana, eso se podía haber trasladado al interior, aparentemente no. Lo otro es que queda claro que durante la pandemia, que para mí siempre fue de sentido común, el delito había bajado y había descendido, notoriamente por el hecho de que no había gente en la calle. Uno que durante la pandemia vino siempre a trabajar, lo notó claramente cuando venía para el canal. No había gente, era obvio que ahí iba a haber un descenso. Después, evidentemente, ese descenso se mantiene y ahí también hay un insumo interesante para analizar. Y lo otro es que ojalá que se pueda implementar rápidamente para que de alguna manera uno pueda balancear entre lo que es el registro directamente por denuncia y lo que es la encuesta de victimización. Hablas de que se vuelva de que se empiece a hacer la del INE. Claro, porque ahí en tenés muchas dos partes datos del mundo oficiales, no se realizan, cuestionables. exactamente, Claro. se realizan las dos. Vos tenés el registro de quien denuncia, Sí. pero también tenés la encuesta de victimización que me parece que siempre va a tener una diferencia interesante Bien. de analizar. ¿Sorpresas vale para vos alguna? No, en realidad no, porque esta encuesta no es algo no es algo novedoso, digamos, ¿no? No es que se inició ahora. Normalmente da una diferencia con la medición oficial, o por lo menos con la forma de medición que tenemos en nuestro país. Creo que quizá pone el enfoque un poco más en la necesidad de medir de otras formas, digamos, que creo que todos los insumos ayudan. Está claro que el Ministerio del Interior ni en este periodo ni en ningún periodo puede generar políticas que estén vinculadas a este tipo de encuestas. O sea, hoy el Ministerio del Interior en este periodo, en el anterior, en el siguiente, mientras no tenga nuevas herramientas propias, tiene que accionar según sus propias mediciones. Para mí, por lo menos, esa es la realidad. Así accionó el Ministerio del Interior en las administraciones frente amplistas, pongámosle si queremos ver los últimos años, y también accionó así. O sea, es muy difícil para el Ministerio que a partir de las autoridades, en realidad, no solo el Ministerio del Interior, digo, pero los que tienen que ver con esto directamente, obviamente es el Ministerio del Interior, es muy difícil que accione a partir de este tipo de encuestas, ¿no? O sea, entonces, capaz que eso de que Pablo ve que hay una diferencia en lo que tiene que ver con los datos oficiales, el ministro Martinelli hace muy poquito, por ejemplo, publicó los datos que entre 2023 y 2024, en el primer trimestre, hay una baja muy grande en lo que tiene que ver justamente con el periodo que evalúa esta encuesta también, este último año, ¿no? Entonces, está claro que en lo que tiene que ver con los datos oficiales, de cómo viene midiendo nuestro país históricamente, digamos, la realidad es que sí hay un quiebre, en lo que decía Diego. Entonces, es muy difícil que vos digas, no hay un quiebre en lo que venía siendo algo de crecer, porque con la misma medición, Uruguay venía creciendo, y esa medición hoy tiene una baja. Y eso, en los datos oficiales, no tiene una discusión. No podés mezclar los datos oficiales con esta encuesta según lo que convenga leer, porque, o sea, esta encuesta siempre da distinto. Sí, pero capaz que el aumento en esta encuesta tiene más que ver, no sé, si a un descreimiento por ahí de la ciudadanía en el valor de hacer la denuncia y que eso pueda explicar... Para mí la diferencia es en el subregistro. Y un delito que no tiene subregistro, y por lo tanto no es discutible de ningún punto de vista, es el homicidio. Sí, claro. Y en los homicidios ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Yo igualmente... Ahora, fíjate otra cosa que no tiene denuncia. El que compra y vende droga, el que va... Eso no se denuncia porque no va a ir la persona a denunciar. Claro. O sea que ahí tenés un delito que pasa todos los días
que no tiene registro. Y fíjense también qué interesante, porque, por ejemplo, lo decías vos, Diego, el otro día en la entrevista, de hecho está consignado en el programa del Frente Amplio, es aquello de no plantear encarcelamiento, ¿no?, por el tráfico menor. Claro. Es más, lo decía hasta el propio director, presidente de la Junta Nacional de Drogas, Radío, ¿no?, que le parecía aberrante ver una persona presa por la venta de una dosis menor que, no sé, dependerá de la sustancia. Distinto ese que se organiza, el que Bien, compra armamento exacto, ilegal, eso es exacto. otra cosa. Ahora, ¿qué haces entonces cuando analizás el delito ante esta situación, ¿no? Lo que pasa Porque es que no ¿cómo pones la lupa ahí, no la pones, sigue pasando y como consecuencia de ese microtráfico también hay otro tipo de delitos colaterales. Sí, pero ¿cómo llevas Bueno, adelante? y que tiene que ver con el delito que muchas veces no se denuncia, porque esto del robarte un celular o robar cosas de rápido, veces es para ir. de rápido canje, digamos, Sí, ¿no? claro. Creo que también Es para está callar y poder comprar está alguna vinculado cosa. a ese pequeño Y muchas veces mercado, sí, ¿no? claro, robar algo para consumir, digamos, alguien que tiene un problema de adicciones. Pensando en un celular, ¿no? Porque, o sea, Yo creo, una cosa interesante es ver las cifras del delito como que fuera el indicador de la fiebre, ¿sí? Te dan un dato, te dicen cómo estás en términos generales, indican que puede haber preocupación, pero no te dicen nada sobre las causas. No te dicen si la fiebre es por un tema digestivo, si es respiratorio, si es una herida que se está infectando. Entonces, cuando uno empieza a complementar esos datos con otra información, ahí es donde puede tomar buenas decisiones de política pública. Algo que dijo Pomies y que es interesante es esto del gap. Ella dijo gap, que quiere decir la brecha, la diferencia entre lo que se denuncia y lo que no se denuncia. Y entonces, lo interesante acá sería que las autoridades tomaran esta encuesta para ver si hay algún patrón en la no denuncia, si se concentra en algunos barrios, si se concentra quizás en algún tipo de delito, porque es de interés de las autoridades que se denuncie lo más posible. Cuanto más Claro, digo, estoy haciendo un análisis despolitizado del asunto, desde el punto de vista técnico. Es lo que pasa No, pero siempre además que es con una esta herramienta que encuesta. se utiliza en todas partes del mundo. O sea, la Pero, encuesta de pero entonces, victimización ¿y cómo hace el es Uruguay normal. para tener una política de seguridad con datos erróneos? Porque si lo analizamos Pero objetivamente... ¿qué es lo erróneo en este Pero caso? lo que dije en el bloque pasado, cuando vos tenés una cifra del Ministerio del Interior que indica que las rapiñas en determinado periodo bajaron un 24,3%, las denunciadas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pero que hay que Pero por contestar el la otro pregunta lado, tú mismo. tenés una encuesta en la cual dice todo lo contrario. Bueno, entonces la Pero te política estás de no, seguridad... Tú mismo te la contestás, porque una cosa es la denuncia de un delito Sí. y otra cosa es la cantidad de delitos que haya no denunciados. Entonces si ¿Dónde estás- está la verdad o la Pero claro, realidad? entonces vos hacemos mal el foco porque si vos, no vos, digo, las políticas de seguridad del Ministerio del Interior dice, bueno, perfecto, estamos bajando, el último trimestre bajaron un 24,3% las rapiñas. La política que estamos implementando es buena, hay que continuar por ese camino. Y por el otro lado tenemos que en realidad no es tan así, sino que por el contrario han subido, lo que pasa es que no se denuncian. Entonces, le estamos ahorrando en el foco. Claro, Hay, no, y además... hay algo donde nos estamos Y tenés equivocando. otro indicador, que los registros de homicidios, que no dependen de la denuncia, se registra el homicidio cometido, han tenido un descenso muchísimo más chico que lo que está reportando el Ministerio del Interior de descenso de hurtos y rapiñas. Entonces uno podría pensar, hipótesis, que este descenso tan sustantivo de las rapiñas y de los hurtos, de los órdenes del 20 y pico %, responde más a cómo se están tomando las denuncias o a la confianza que la gente tiene para ir a realizar la denuncia y no tanto porque haya un cambio efectivo en el comportamiento del delito en Uruguay. Es un tema. Se ha mencionado, por ejemplo, que en otro momento las denuncias se tomaban en los patrulleros, que el patrullero iba a donde se hacía la denuncia al 911 o se denunciaba por la aplicación del celular y tenía una tablet para tomar la denuncia ahí. Evitás hacer ir a la persona a una comisaría. Me pregunto, no lo puedo asegurar, me pregunto, ¿ese tipo de circunstancias no estarán incidiendo en que se esté denunciando menos? Creo que es algo que habría que indagar. El tema Bien, es el huevo y la gallina, ¿no? Alguien escribe, no es una sola persona, más de uno. Dice, y hacer esta encuesta en mitad del año electoral, no lo estoy leyendo textual porque la perdí, pero vi varios en este tono. La encuesta en año electoral, en la antesala de las elecciones,
¿por qué no se podría deducir un margen de error en tanto que las personas pueden llegar a contestar dependiendo lo que vayan a votar? Bueno, pero la encuesta creo que lo indica también, ¿no? Hay un porcentaje, hay un 1, un 2% de margen de error que lo dice la propia encuesta. No, pero eso en cuanto al clásico método de encuesta. Yo te digo, no sé... Pero hay que Bueno, que sufrir un delito. Claro, para que quiero encontrar... Pero lo que... No, El que sufrió el delito lo sufrió. Ahí la discusión son las encuestas. O sea, ¿por qué hay mucha gente que según la situación te dice creo o no creo en las encuestas? Las encuestas, convengamos que no se hacen por amor al arte, ¿no? O sea, las encuestas las pide alguien, las Bueno, financia yo le alguien. pregunté en concreto O sea, quién financiaba multicliente, esta. te digo. Sí, No, claro. dijo multiclientes, una Multicliente respuesta incluye público y más o privado. menos, ¿no? Sí. A ver, porque las encuestadoras Claro. tienen estas que llaman encuestas ómnibus, donde Sí. colocan un montón de preguntas para distintos clientes, y bueno, y después van sacando los productos de acuerdo a distintas circunstancias. Era una pregunta para Mariana Pomier. Pero Sí. para despejar eso, es tan fácil como ver si hay alguna Digo, correlación. si yo quiero echarle palo a este gobierno, te digo, mirá, sí, como es una Claro. encuesta de preguntas, te digo, sí, mira, mi nieta, mi sobrina, mi Pero ahijada, supongo que la Pomier robaron. lo debe haber hecho. Vos podés ver si hay una correlación entre quienes dicen haber sido victimizados y la preferencia política. Digo, por ahí lo podés despejar. ¿Me explico? Si hubiera, no sé, quienes están en la oposición, quienes dicen... Porque en la misma Bueno, encuesta ¿y por se qué esta pregunta. encuesta no usa esa herramienta y pregunta a los que les pregunta si le robaron cuál es la afiliación Es política? que seguramente lo pregunte. No, porque No si está no lo hubiera dentro de lo- discriminado entre los votantes del Frente Amplio hay un porcentaje... No, que no X. reporten Entre el los dato. votantes A mí me del parece que Partido ni Nacional... siquiera Que no corresponde la reporten el pregunta. dato no quiere decir que no lo tengan. Ay, Mariana, mira, si nos estás escuchando, te agradezco que me Avanzada. llames Uno- o me mandes un WhatsApp porque nos quedó eso en la vuelta, Tenemos ¿sabes? que partir Y es de la importante. base de quien responde con la verdad. Pero Digo, además en un país que está me polarizado... parece, si no, no creemos en más nada seguramente ya. puede haber 5 que te respondan por un lado, pero hay otros 5 que te... Que te van a, Se te van a balancea. volver Se a balancea, hacer. exactamente. O casualmente justo levantaste el teléfono ver. y tuviste la suerte Claro. o la mala suerte de que votaba Yo- a tal partido o a tal Exacto. partido. Yo No, creo que, a ver, no, claro, todo se obviamente balancea. en momento de campaña electoral se utiliza para la campaña electoral. Yo creo que acá hay dos formas de tomar esta encuesta. Quienes hoy son oposición, obviamente la van a tomar para decir, miren, lo que plantea el gobierno en cuanto a las cifras oficiales no es tan así. Y por el otro lado, si yo soy gobierno, lo que planteo es, a ver, la forma de medir es la misma en gobiernos del Frente Amplio y en este gobierno, y con la misma forma de medir, las rapiñas bajaron un 24% prácticamente. Entonces, todo bien con esta encuesta. El Frente Amplio tampoco aplicó sus políticas de seguridad basado en esta encuesta que también le daba mal. Porque lo decía la propia Mariana. Siempre está esa diferencia en que esta tiene datos que están por arriba de los oficiales. Y es una encuesta que lleva ya 12 años, ¿no? Eso fue lo que yo entendí, lleva ya 12 años. Lleva 2 años. Entonces, No se hizo la verdad es circunstancialmente que ahora. cada uno podrá utilizarla como quiera, pero la lectura es, ante los mismos datos oficiales, ante la misma forma de medir y ante las mismas personas midiendo, este gobierno tiene una reducción en el delito de rapiña, que es del entorno del 24%, y los robos, la última que publicó Martinelli, que es del primer trimestre del año pasado contra el primer trimestre de este año, es del 9 con algo, si no me equivoco. 9,3. Entonces, la verdad, creo que lo necesario es que agreguemos esta forma de medir como datos oficiales. Y ahí creo que podemos hablar y que de que se sí, tome a partir y de que ahora. agrego, Pero esa que sea el decisión. INE y no las encuestas pagas. Claro. Exactamente. ¿no? Que sea el Bueno, INE, está bien. para despejar Sí. cualquier... A mí me parece lo más posible fácil. duda. Pero si no, le están errando. El Ministerio del Interior le está errando la política de seguridad hace 15 años, 20 años. Porque si es toda una cosa, pero a ver si se entiende, Sí, es lógico, es 2 más 2, ¿no? Vamos a entenderlo. Si es toda una cosa y la forma en que se viene midiendo el delito da otra totalmente diferente, ¿eh? Estamos malgastando los fondos, los recursos, con políticas de seguridad que no tienen sentido, porque si va en aumento y los datos oficiales dicen que va decreciendo, de la administración anterior, de la anterior, de la anterior y la de esta, y si seguimos de esta forma, la administración que viene también le va a errar en la política de seguridad. Bueno, pero a eso es lo que voy. el ¿No se único- dieron cuenta hace 20 Está años bien, que Pablo, está mal pero el esto? único factor que incide... Es la pregunta que yo me hago, el único capaz que factor... estoy equivocado. Las políticas de seguridad y en particular la acción de la policía no es el único factor que incide sobre los delitos. No, Inciden otros estoy de factores. acuerdo. En realidad Entonces, esa es la forma de medición, la discusión. No, está bien, pero Si vos me decís que bajó la rapiña y en determinados lugares del país está bajando es porque la política de seguridad que estoy empleando, la saturación, etcétera, etcétera, está funcionando. Ahora, si yo veo digo, ¿para qué estoy saturando una zona
si en realidad la gente ahí no denuncia? Se baja porque no van a hacer denuncias por lo que a vos te gusta. la política de seguridad a lo que te determinan las cifras. Y es más, el insumo extra que puede ser esta encuesta de victimización te agrega material para tener un panorama bastante más amplio. Por lo tanto, yo no creo que esté directamente relacionado. Pero yo con estos Yo números, creo que pero te mide Pepe, no, yo me no. siento en el ministerio y veo la No, última porque encuesta de Martín. el delito ha No. mutado, Y veo esto y digo, ¿qué hay estoy delitos haciendo? nuevos que no están en Pero la esto encuesta mide vieja, resultados. digamos. En realidad esto mide resultados, no Claro. la política que estás aplicando. Es que si Esto la vas te a mide aplicar la política resultados. con Bueno. esos resultados, no sé si está bien. Los resultados anteriores es en base a la política de seguridad, está Sí, bien lo que sí. hablamos ahora del Ministerio del Interior, de lo que bajó. Y estos resultados es la misma política de seguridad que tenemos. Entonces, ¿cómo me explican, porque yo es que lo que no lo puedo entender, que dice una cosa por un lado el Ministerio del Interior y tenemos esta encuesta que dice algo totalmente La diferente? respuesta está No- en la naturaleza de cada encuesta, justamente. Exacto. Una mide denuncia de delitos y la otra mide Claro. si te robaron Entonces- y no y la necesariamente lo denuncia, denunciaste. y la denuncia no es encuesta. La Entonces- denuncia es un recuento de toda la denuncia que se realizó. La forma de medición del Ministerio del Interior de hace 20 años hasta ahora no sirve absolutamente para nada. Hay que hacer esto. Ay, pero La sumemos, conclusión es está, otra. compañero. Se utilizan las dos, Sumemos se utilizan esta las dos. forma de En el medición. mundo No utilizar las se utilizan dos. Si una ¿Por me qué da no? 24% No, menos, la otra me da claro. 30% más. Y porque Pablo, tal ¿qué es la parte que yo no entiendo? en el análisis, ese que te da de si se quiebran tendencias o no, si suben o bajan, habría que tener más prudencia todavía a la luz de que sabemos que estamos hablando de denuncias de delitos y que la cantidad de delitos reales Son siempre otros. va a ser Son superior. mucho Mucho más. 200% lo que acaba de Son decir mucho más. Victoria. Entonces no me puedo basar en las denuncias. Me tengo que No. basar en este tipo de Bueno, encuestas. depende, Pero déjame porque darle una vuelta a esto comparativamente que todos los decís. gobiernos se han comparado por denuncias. Se compararon espantoso. Bueno. A ver, Pablo, te lo llevo a lo de pobreza. Para medir fenómenos complejos no te alcanza con un indicador solo. Como decíamos, línea de pobreza te explica algunas cosas, Sí, pero se Diego. necesita necesidades básicas insatisfechas para tener un Diego. panorama más completo. Y a veces los distintos indicadores sobre una misma realidad no necesariamente te dan Y lo si mismo. se mide la garrafa Es que así. te dan también y No, todo pero eso. yo creo Pero que digo, si ves que hay suman. otros insumos que te pueden ayudar a que vos tengas datos más Son precisos, bienvenidos. ¿por qué no sumarlos? Pero yo, es Este el es único, pero, otro. yo soy el único que no me entiendo yo, no me sé expresar. Está ¿Qué bien, le entendés pasa? y te sabes expresar, pero no. Mercurio retrógrado sigue o ya está. Lo que pasa es que pasó? después de que, lo que, pasa es Pero que, no se después que le entiende. robaron el humo, la gente Ah, no vos entiende, te está robaron el deprimido. humo, Y no, Le pero robaron a mí- el humo, pero a mí no- a mí el no- cine de Carolina Cose le robó el humo, entonces ya está, o sea, A mí no me llamaron para perdió la encuestarme. identidad. Mira, hay otra cosa que es difícil de entender, de analizar, que las encuestas dan una cosa, que sobre todo cuando uno mira las acciones que se han llevado adelante y espera ver determinados resultados, después la calle te muestra otros. Los fenómenos son sin duda sumamente complejos y vamos a estar hablando del fenómeno de la situación, personas en situación de